Bien, eh, hay un conflicto desde hace muchos años que se viene planteando, desde finales del siglo XIX, especialmente, entre la agricultura tradicional o los estilos de agricultura tradicional y la agricultura industrial o industrializada. Por supuesto, pues es un conflicto hoy irresoluble, especialmente porque el capitalismo agrario, pues es en realidad la matriz que nutre permanentemente este tipo de agricultura industrial y que va triturando, marginando y triturando a lo largo de los años la agricultura tradicional, ¿no? Especialmente pues los actores más importantes que son los campesinos y los indígenas, incluso los pastores seminómadas o nómadas, y los pescadores artesanales y los recolectores del bosque que existen hoy todavía y son poblaciones importantes que van siendo sometidos a una serie de transformaciones por la expansión de la agricultura industrial. Entonces, digámoslo de este modo, el capitalismo agrario usa como elemento pues, fundamental para expandir su lógica de acción, intervención, de transformación de los actores sociales a la agricultura industrial. Es una cosa importante. Aquí es bueno aclarar que el capitalismo no es un objeto, el capitalismo agrícola no es un objeto físico que usted pueda coger con la mano. El capitalismo agrícola son puras relaciones de personas y de grupos de personas, son relaciones diarias, cotidianas, que se ponen más o menos de manera automática, por decirlo así, aunque no es todo el tiempo así, ni se puede considerar en términos absolutos así, pero se coordinan de forma automatizada para producir eh, productos alimentarios y no alimentarios con el uso de la biotecnología que garantiza altos rendimientos, alta contaminación de los ecosistemas y estandarizaciones del producto final o de la producción más o menos aceptables por consumidores urbanos. La tendencia de este capitalismo, o sea, de estas relaciones sociales y de entre grupos sociales coordinados con estos fines, es seguir aumentando la producción agrícola, seguir mejorando las biotecnologías para que esa producción y productividad y estandarización agrícola mejore también, ¿no? Se incremente o sea más competitiva, no obstante con una serie de contradicciones o vacíos de actuación, ¿no? No siempre están más o menos interesados en una mejora, sino que pueden incluso dedicarse a paralizar una tendencia de desarrollo biotecnológico en virtud de aprovechar o explotar al máximo un mercado con un producto. Puede ser una alternativa, bueno, como también puede ser no incursionar en otro tipo de investigaciones, sino solamente priorizar algunos sectores, como lo que ustedes pues yo creo que ya han visto, en el mercado de alimentos mundiales, donde solamente ciertos productos de alto nivel calórico, como por ejemplo arroz, maíz, etcétera, son los que pues están en el centro de las preocupaciones de la biotecnología, ¿no? Concentrarse en mejoras tecnológicas en 4 o 5 productos alimentarios. Bien, entonces hay un gran conflicto y ese conflicto pues especialmente pues se expresa a través de dos actores, ¿no? O dos actores en tensión permanente. Uno de ellos, pues, que tiene una especie de compromiso irrestricto e innegociable con la industria genética y en general con la biotecnología y que tiene una fe en este tipo de desarrollos, eh, una fe ciega y que le augura, ¿no? Una especie mm, de condición, de condición casi que desalvadora de una crisis alimentaria futura de la humanidad o de las que ya han ocurrido. O sea, consideran que la agroindustria en general y la industria que procesa alimentos son las que han garantizado la seguridad alimentaria del mundo. Eso es una de las opiniones más
extendidas entre esos actores. Y está otro actor, ¿no? Que ustedes lo pueden ver alineado al otro lado de la orilla, perdón, en la otra orilla, y son actores que consideran que en realidad la agricultura campesina e indígena, la agricultura tradicional en general, la que ha asegurado realmente de manera estable y duradera la seguridad alimentaria, no solamente de una población, sino de la civilización entera a lo largo de muchos años, siglos o milenios. Esa es la posición, ¿no? Esta segunda posición es la que yo en realidad defiendo. No obstante, considero que la biotecnología sí se debe explotar, pero en otra dirección. En la dirección de mejorar la productividad de los agrosistemas para aumentar la diversidad de la producción y para aumentar también las relaciones coevolutivas entre, entre, entre el ser humano y el ecosistema, ¿no? Es decir, para mejorar las relaciones socioecológicas o para mejorar las actividades agroecológicas. Mejorar las actividades agroecológicas o socioecológicas o socioecológicas significa aquí que se explote el recurso, entre comillas, de manera tal que la ecología no se agote, no entre en procesos de inviabilidad, que se admita cierto nivel de estrés de la misma, pero un estrés en el sentido de garantizar incluso un estrés dirigido a aumentar, por ejemplo, la diversidad de los ecosistemas, una diversidad que siempre es relativa, y la estabilidad de la riqueza de los ecosistemas, ¿no? De la población, de la flora y de la fauna, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de interacciones son las que se buscan, y la biotecnología debería más bien ocuparse de eso. Obviamente, sin que se prescinda de la genética, ¿no? De la investigación en genética. Pero debe estar orientada a aumentar la diversidad y a proteger el stock de la diversidad molecular o biodiversidad molecular, de la diversidad de flora y de fauna. Eso es en términos generales, lo que así de forma muy técnica, para que ustedes tengan una aproximación a este asunto. Yo estoy en la segunda posición de defender la agricultura tradicional, me gusta más esa posición, pero considero que la biotecnología debería explotarse al máximo, pero orientada a otros propósitos, ¿no? A aumentar la productividad, pero de manera tal que se garantice el incremento de la diversidad y aumentar los estándares ecológicos o ambientales de los agrosistemas. Bueno, una cosa importante que se suele olvidar en este debate es que los alimentos que nosotros conocemos en la mesa en realidad obedecen a un largo proceso de domesticación de semillas, de plántulas, semillas, etc. Muy antiguo. Por ejemplo, podemos establecer en el 14.000 o en el 12.000 antes de Cristo las primeras evidencias de una mínima agricultura que implicaba pues selecciones, por supuesto, de especímenes, la selección de aquellos que eran pues más carnudos o al final, o más jugosos o más carnudos, o al final del día pues con mayores nutrientes para las poblaciones humanas. Y en ese proceso de selección artificial que hace el ser humano de estas semillas o de estas plántulas, se fue produciendo los especímenes, por ejemplo, que ustedes conocen hoy, de tomate, de papa, de maíz, etcétera, etcétera. No llegaron espontáneamente al ser humano y se pusieron sobre la mesa, sino que obedecieron un largo proceso de desarrollo agrícola donde se hacían este tipo de selecciones, ¿no? De características específicas o nutritivas, ¿no? Para el ser humano. Ese tipo de cosas se olvidan y en realidad es el primer responsable de que exista la seguridad alimentaria hoy en el mundo. Es decir, esta actividad coevolutiva hombre medio que se produjo a través de la agricultura es la que explica buena parte o casi toda la seguridad alimentaria que hoy tenemos. O sea, hoy hay papa, se puede producir papa, etcétera, etcétera. Hay un alto nivel de estrés de las semillas de papa ante distintas adversidades,
precisamente porque eso obedeció a un proceso de adaptación milenario, ¿no? De las culturas indígenas, por ejemplo, del Perú, andinas, que es de donde en realidad provienen buena parte, o bueno, todas las semillas que luego se expandieron por el mundo de la papa. Bien, eso es lo importante que debe mencionarse, o lo más importante en el tema de la seguridad alimentaria contemporánea, que eso, no, eso se olvide. Y el segundo asunto, que tiene que ver con las hambrunas, que efectivamente han existido, las hambrunas que han existido en Europa en el siglo XIX, la hambruna de Irlanda, por ejemplo, que mató a millones de personas, pero no vamos a entrar aquí en detalle, las hambrunas que se produjeron en África o en Bangladesh, que fueron muy sonadas, bueno, muy conocidas, que aún tenemos, por ejemplo, incluso en La Guajira, no se debe, no se le puede culpar, no tiene nada que ver con que la agricultura tradicional haya sido ineficiente, no haya actuado, etcétera, etcétera. No tiene nada que, ni mucho menos se debe decir de que fue la agricultura industrializada la que lo salvó eh, en estricto de este asunto. No, lo que pasó fue que esas poblaciones que entraron en periodos de hambrunas les fueron destruidos sus sistemas de producción campesinos o indígenas tradicionales. Y en vista de esa destrucción, pues sencillamente entraron en procesos de desabastecimiento y de hambrunas en consecuencia. Es la destrucción que produce el capitalismo agrario de estos nichos agrosistémicos, donde hay población en realidad milenaria en la mayoría de las ocasiones, allí habitando, pues en realidad fueron los causantes de estas situaciones de hambrunas. E incluso si los agrosistemas de la agricultura tradicional, campesina o indígena, se les ofrecen los respectivos canales de distribución, ellos mismos pueden contribuir a mitigar las hambrunas. ¿Por qué? Porque el 70% de la producción de alimentos del mundo, el 70%, les recuerdo, lo producen los campesinos y los indígenas. Así de simple, el 70%. El 30% lo produce la agroindustria, solo el 30%. Y buena parte de ese 30% en realidad lo que se hace es surtir la materia prima de la industria. Por ejemplo, para producir bioetanoles o para producir biodiesel o para producir otros derivados o subproductos de uso industrial sobre todo que se comercializan de manera importante y masiva en las ciudades. Pero el 70% es producción agrícola tradicional de alimentos. Entonces, considerar de que la biotecnología, la ingeniería genética o la agricultura industrial es la que salvaría el mundo o es la que ha mitigado las hambrunas y no hay otra alternativa, es en realidad una gran exageración. Porque es cierto, claro y contundente que los sistemas campesinos podrían surtir, si no se les destruye, los alimentos a través de sus propias prácticas, ¿no? De alimentos de estas poblaciones e incluso facilitarles a través de canales de distribución alimentos a esas poblaciones en proceso de destrucción de sus sistemas productivos tradicionales. Eso es en términos generales lo que está aquí en el centro del debate del artículo y que yo los invito a que lo revisen. Otro tema muy importante tiene que ver con la obsesión en Colombia de todas las ciencias agrarias, de las ciencias agrícolas en general, y es considerar de que tenemos que aplicar los mismos esquemas productivistas de Estados Unidos, de Canadá, de Francia o de Alemania, o del sur de Brasil o de Argentina, e incluso de Chile, aplicarlos a rajatabla al territorio agrícola colombiano. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque Colombia está justo en el trópico bajo. Y el trópico bajo implica unos cambios muy radicales respecto a varias variables o varios factores. Muy radicales son estos cambios que no se pueden comparar con las tierras que yo acabo de presentarles. Uno de ellos es la geoecología, o sea, la ecología que se desarrolla en un lugar concreto. Esa ecología es muy diversa, es muy compleja, muy variable y en Colombia, por supuesto, pues es claro que se expresan más de los 311, 314
biomas distintos que tiene el país. ¿Qué quiere decir bioma? Más o menos que es una geoecología de un lugar que se diferencia de la geoecología de otro lugar. Hay condiciones ecológicas específicas, encapsuladas, que se diferencian de las vecinas. Y son más o menos más de 314 más o menos. Están más allá de ello. En el trópico estamos más allá de esa geoecología más o menos simple, menos compleja, que se presenta en los países de las tierras templadas o que están sobre el borde de los trópicos o más arriba de los trópicos de Cáncer y de Capricornio, que ya no hacen parte pues en estricto de la zona intertropical. Son otras geoecologías y eso implica que la agricultura que aplica arriba no puede aplicar en este trópico bajo, porque las variaciones geoecológicas son tan complejas que hace imposible homogenizar el producto agrícola, tanto en el nivel de fertilización, el nivel de crecimiento del producto, de la plántula, bueno, como le quieran llamar, hasta el proceso de estandarización no se puede garantizar como se garantizan en estas otras naciones, ¿no? De las tierras altas o templadas. O sea, donde hay estaciones, donde tenemos las 4 estaciones. Eh, eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos, bueno, gracias a estas geoecologías, pues unas diferencias enormes en lo que tiene que ver con inestabilidad en el régimen de precipitaciones, ¿no? Precipitaciones no son estables, las precipitaciones tienen complejidades enormes, variaciones enormes durante todo un ciclo productivo. Eso hace más difícil planificar y estandarizar los productos. Tenemos también dificultades, bueno, no dificultades, estos son ventajas, ¿no? En el fondo son ventajas para otros propósitos. Pero tenemos diversidades enormes en la microfauna del suelo, tenemos diversidades enormes en el mundo de los artrópodos, es decir, los insectos son variadísimos, difíciles de controlar, la complejidad de especies y la riqueza de especies es enorme y no se puede controlar fácilmente. Todo eso contribuye a, entre comillas, a afectar, porque son comensales, afectar todo el agrosistema. Más otro tipo de factores que tienen que ver con la radiación solar. Tenemos una alta humedad, por tanto, pues hay fenómenos pues típicos de formación de nubes que hace que también la radiación se modifique, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra zona intertropical y específicamente aquí el trópico bajo es una región muy húmeda que tiene radiación solar inestable durante todo el año, no es la misma porque precisamente tenemos cielos cubiertos durante distintos momentos del año e incluso de forma impredecible muchas veces, que hace también que nuestra agricultura no pueda industrializarse como la del sur o la del norte. Por tanto, lo que hay que hacer es agricultura adaptada a nuestras condiciones, una agricultura más diversa, una explotación pecuaria mucho más diversa y adaptada a nuestras condiciones originales, geoecológicas. Por ejemplo, deberíamos concentrarnos más en la diversidad, ¿no?, de productos, ¿no?, de frutales, un ejemplo, o en la explotación acuícola, de costas, ríos, lagos o lagunas, humedales, en la producción e investigación para la producción de, por ejemplo, de algunas especies de anfibios, porque tenemos zonas lacustres, o sea, tenemos muchos humedales, muchas ciénagas, muchas zonas inundables durante el año, donde algunos anfibios podrían ser fuente de alimentación de las poblaciones y no la ganadería. La ganadería nunca existió en nuestros pueblos precolombinos, estas ganaderías que ustedes ven en los valles, en las fincas, las haciendas o en los latifundios, etc., o en las fincas de ladera. Las ganaderías son realmente explotaciones muy difíciles de sostener en el tiempo, dadas nuestras condiciones específicas de erosión. Las pasturas naturalizadas no tienen altos rendimientos, etcétera, etcétera. Y solamente en algunos lugares del país podríamos, introducir o poner algunos estándares de agricultura industrial típico de Estados Unidos o típico del sur de Brasil o de Francia o Alemania. Son, por ejemplo, los suelos fértiles de la sabana de Bogotá, que los están construyendo, o sea, los están dañando. Los suelos fértiles del río Sinú, que también son importantes.
y los suelos fértiles del Valle del Cauca, del río del Valle del Cauca, ¿no? El río que conforma el Valle del Cauca. Esos son los únicos, y algunos lugares, ¿no? Son los únicos lugares donde la fertilidad del suelo, la topografía, ciertas condiciones climáticas podrían más o menos simular unos niveles de productividad, producción y estandarización de la producción agrícola parecidos a los países del norte o los países de zonas templadas o del sur en general. Eso es en términos generales lo más importante que debía señalarles. Y la gran moraleja de esto es que estamos completamente equivocados en el enfoque de la producción agrícola y en el uso de los territorios agrícolas del país. En Colombia, todo en realidad por no haber decidido la explotación de nuestros propios recursos de manera independiente o autónoma y siguiendo políticas proecológicas o proambientales. Esa es la gran dificultad que vemos de fondo y que pues a través de estos cursos queremos sensibilizar, queremos anunciar o advertir para sensibilizar sobre la importancia de esto, de hacer cambios radicales por vías, por supuesto, políticas, civilistas y pacíficas, que es lo que uno usualmente recomienda para que se puedan producir cambios en verdad que generen territorios mucho más ambientalizados o territorios que llaman hoy sostenibles, ¿no? No vamos a entrar en el tema de pobreza, de violencia, que eso es otro factor muy, muy grave, pero que también tiene que ver lateralmente con este asunto, porque los problemas del campesinado colombiano, de empobrecimiento y de la destrucción de los pueblos indígenas, están muy relacionados también con estos malos usos del suelo. Es decir, la expansión de inmensas haciendas sobre las selvas y sobre las selvas secas, sobre las selvas bajas, mejor dicho, las selvas medias y las selvas altas. Todo esto de Colombia, todo esto en realidad fue produciendo un gran caos de habitabilidad o de productividad y viabilidad de la vida campesina e indígena de distintas regiones de Colombia, porque fueron expulsados, no fueron absorbidos por ninguna actividad urbana, sino que se quedaron en situaciones de pobreza, marginados, en la periferia de las ciudades uno y otros viviendo con muchas precariedades en el campo, empleados como jornaleros, etcétera, etcétera. Bueno, dejamos hasta aquí y los invito a que lean entonces el artículo que aparece en el Salmón, que se llama El conflicto entre la agricultura tradicional y la agricultura industrial, algunas medidas urgentes para descolonizar el campo colombiano. Bueno, es un título muy largo, pero que trata de enviar un mensaje más periodístico a fin de que la gente se motive. Bueno, muchas gracias y escuchemos algunas inquietudes.